Bienvenidos a la tercera temporada de Platicando con el Experto. El día de hoy vamos a hablar de estrategias digitales y de marketing para la industria de la salud. Yo soy Jimena Ruiz y está con nosotros Héctor Salinas, que viene de McCann Health Systems. Hola Héctor, bienvenido. Hola Jimé, gracias por la invitación y un placer estar con ustedes y compartir parte de mi experiencia para todo este ecosistema de salud. Sí, muy interesante la parte que ustedes hacen de publicidad y marketing, toda esta parte de comunicación y enfocada justamente a la industria de los dispositivos médicos o de la salud. Y bueno, un poquito introduciéndonos a este tema, quisiera que me platicaras cómo es que llega a especializarse McCann en esta parte de la salud. Pues mira, hace 18 años empieza el recorrido. La verdad es que la especialización comienza al ver un nicho de oportunidad, sobre todo en la profesionalización de la comunicación en salud, ¿no? En cómo aperturar este acceso, sobre todo con temas y lagunas regulatorias, temas y lagunas creativas, y ser mucho más certero, sobre todo en los mensajes al profesional de la salud, a la industria de los hospitales, a todos los stakeholders y también la comunicación que está abierta al público en general, sobre todo por todo el ecosistema digital que fue evolucionando, fue creciendo y fue demandado por parte del usuario. Perfecto. Y platícame un poquito cómo es el proceso de generar una estrategia de comunicación para la salud, digo, muy grandes rasgos. ¿Cómo es este proceso? Mira, nosotros de hecho tenemos un proceso establecido que se llama ProPharma, que inicia desde la recepción de la información, llamado brief, como en esta industria. Posteriormente pasamos al análisis donde bajo una lluvia de ideas estratégica, específicamente, se establecen ya distintos tácticos a nivel estratégico, a nivel creativo, a nivel conceptual y a nivel ejecución u operación, ¿no? Donde pasamos ya a lo que pueden ser estos trials para saber si la comunicación está siendo certera a nivel canal, a nivel target, a nivel contenido y a nivel formato. Nosotros creemos que definitivamente canal indicado con contenido indicado es impacto efectivo, ¿no? Y creo que hoy en la época reciente la hipersegmentación se vuelve algo fundamental, sobre todo para ser altamente efectivos en lo que es estrategias de comunicación en el sector salud. Claro, y justamente ahorita tomaste un punto, estrategias de comunicación, la parte digital. ¿Qué tanto ha incrementado, facilitado o qué tantas barreras ha puesto para llegar a hacer estas estrategias? Mira, en un inicio obviamente tuvo sus áreas de oportunidad, sobre todo porque, como en todo, era doctor Google la principal fuente de consultas en temas de salud, ¿no? Desde el diagnóstico, tratamiento, síntomas, etc. Ahora ya hay mucho más información y ya hay un target empoderado, desde los que más saben, que son los médicos, hasta los que en este caso pudieran tener mayor desconocimiento, que es el paciente o el público en general. Ya hay un nicho mucho más cercano en la información que se vuelve mucho más veraz y sobre todo por la salida de los profesionales de la salud o los expertos en salud hacia las redes sociales, hacia los canales digitales, donde pues realmente nos llenan de información veraz, eficaz y certera dentro de los márgenes regulatorios, donde siempre va a ser perfectamente el journey indicado el que acudas al médico. Claro, y ya nos has mencionado en varias ocasiones la cuestión de la regulación. ¿Qué tan complicado ha sido esta parte de dar el cumplimiento a la regulación? Mira, ya hay muchas compañías como nosotros que la verdad estamos muy vinculados a la parte de regulación y actualizados constantemente. La verdad es que mes a mes hay ajustes en la regulación, pero sobre todo y lo más importante es que la industria de los dispositivos médicos, la industria farmacéutica, cada uno tiene su regulación interna y ahí es donde tú tienes que tener la capacidad de adaptarte para los tiempos, procesos y sobre todo estos facts que pueden llegar a ser o mermar el tiempo o proceso para lo que puede ser la comunicación desde un aviso de publicidad o simplemente desde la comunicación, el mensaje, el visual o el formato que va a llevar este mensaje. Entonces, yo creo que la verdad es que sí, un reconocimiento a todos los que estamos involucrados porque cada vez subimos estos estándares de calidad vinculados a la regulación. Perfecto, padrísimo, y me da mucho gusto escuchar que hay empresas que se dedican y son responsables con esta parte de cumplir con la regulación. Yo personalmente me dedico a eso, entonces me encanta escucharlo.
Y bueno, también hay una parte importante por la cual se está actualizando constantemente la regulación, que pues son los avances, ¿no? Y dentro de estos avances ahorita tenemos todo lo que es inteligencia artificial, etcétera. ¿Cómo impacta eso en tu área? Mira, la partimos nosotros en tres: predictiva, generativa y operativa. La predictiva va desde el uso de esta inteligencia artificial muy específica para analizar la data, para ser mucho más específico en los targets y cómo hablarle a ese target, en qué tiempo, en qué formato, en qué canal, en qué mood, establecer el mensaje, porque definitivamente hablarle a un administrativo, a un tomador de decisiones, a un médico con cierta especialidad o a un médico general, cambia totalmente los formatos de comunicación. Entonces ahí viene la parte de inteligencia artificial predictiva, posteriormente la generativa, donde ya entendiendo el journey de este target, podemos aplicar lo que viene siendo los formatos que van a nutrir estos canales adecuados a justamente los hábitos digitales de este target. Y la última, la operativa, donde establecemos matrices de contenido regularmente, los cuales automatizan pues en qué momento necesita la información nuestro target. Entonces esto permite establecer que el asset digital esté en el tiempo preciso y en el momento indicado para cuando el target lo requiere. Es muy importante mencionar que, sin duda alguna, todo esto que te estoy mencionando, sin el factor humano no podría funcionar, Jimé. O sea, sobre todo hablando de salud, tener muy claro que los prompts que ponemos o la información que ponemos para que la inteligencia artificial esté adecuada a los objetivos que buscamos, tiene que ser muy precisa por el factor humano, pero sobre todo, hablando de salud, el tema de sensibilidad, de empatía, sí tiene que estar de la mano con la gente que crea estrategias, con la gente que crea a nivel visual un asset o un material de comunicación. Entonces, sí es un mix, es una tendencia donde creo que hoy más que nunca tenemos que darle también el valor al talento y al intelecto del factor humano. Sí, súper importante no perder esa parte humana, sobre todo en esta área de la salud, ¿no? Que estamos como de por sí en contacto con personas que ya están muy vulnerables, pues mantener esta calidez. Así es, y tomar en cuenta que va desde el diagnóstico, tratamiento, y de diagnóstico a tratamiento hay un mundo, ¿no? Claro. Entender que viene la parte de consulta, donde se involucran pues justamente todo el área de dispositivos médicos, todo el área también de lo que puede ser los laboratorios diagnósticos clínicos, la interpretación de un radiólogo, posteriormente lo que ya puede ser el especialista y el tratamiento con los medicamentos. Entonces es un ecosistema que a sector público y a sector privado, pues realmente los tiempos pueden variar mucho y la sensibilidad, la empatía, nuevamente, del factor humano es fundamental para ser mucho más certero en diagnóstico y tratamiento. Ok, ¿hay algún otro tema que te gustaría abordar? Pues quizá puntos de innovación hacia lo que puede ser ya la inteligencia artificial hablando, pero desde lo que es el actuar con el paciente. ¿Sí me explico? A lo mejor no tanto en la comunicación, pero de cómo nosotros sí tenemos que estar vinculados en estos nuevos dispositivos, en estas nuevas formas de atender al paciente por medio de tecnología. Creo que podría ser interesante, sobre todo porque hay muchos dispositivos que ya no requieren de la presencia del paciente, sino simplemente del dispositivo móvil para poder tener una consulta y, ojo, también ya un diagnóstico. Héctor, platícame hacia dónde vamos, qué tendencias hay actualmente. Pues mira, sin duda alguna la omnicanalidad es un factor muy efectivo hoy, hablando desde lo que pueden ser estas compañías que ponen a disposición dispositivos médicos, marcas o medicamentos en el ámbito de la salud. Como sabemos, la omnicanalidad se ha vuelto tan efectiva al tener esta multiplataforma de ser omnipresente, sobre todo para la demanda de todos los que están involucrados en el sector salud.
Y un ejemplo muy claro es justamente, ¿no? Voy a hablar de un journey muy particular, nos vamos a hacer unos estudios y tenemos a nuestra disposición poder recoger los estudios de manera física, que nos llegue por el correo electrónico, consultarlo en el sitio web, en este caso del laboratorio, o que nuestro médico nos lo haga llegar porque se lo hicieron llegar a ellos. Entonces, como distintos canales tenemos la misma información, pero de acuerdo a nuestros hábitos digitales o nuestros hábitos de consumo en esta materia. Y profundizar a lo mejor sobre los más efectivos en dispositivos médicos, donde sabemos que sin duda alguna hoy el médico se vuelve parte de esta omnicanalidad, ya que es un valor agregado en este sentido bajo lo que puede ser su clínica, su consultorio, para que ellos ejerzan una omnicanalidad altamente efectiva. ¿Y cómo lo hace el médico hoy, Jimé? Pues tenemos médicos en redes sociales, con su sitio web, tenemos médicos también, pues claramente ya asistiendo a programas de televisión, ofreciendo sus servicios, y esto se vuelve una tendencia altamente efectiva. Quiero decir un dato que me parece muy importante, y es que sepas que por cada 1,000 pacientes en Latinoamérica solamente hay 2 médicos. Eso es algo multirrelevante porque hay una alta demanda en el sector salud y solamente hay 2 médicos para atender cada 1,000 pacientes. Entonces, ahí es donde la omnicanalidad, en el sentido de la información, de cómo está aperturada, puede llegar de manera efectiva al paciente, al mismo médico o a los involucrados familiares en este sentido, Jimé. Claro, y ahorita que tocas este punto, bien importante no perder de vista que tienes diferentes tipos de pacientes, ¿no? Entonces, justamente, y creo que por eso está en tendencia esta omnicanalidad, porque un paciente adulto mayor seguramente no va a tener un Facebook, un X, Claro. Entonces, sí, me hace mucho sentido que vaya hacia allá. Y ¿sabes qué, Jimé? Otro dato relevante que me gustaría resaltar. Hoy el 30% de los profesionales de la salud son millennials, son nativos digitales en México, ¿ok? En México. Y hoy el 100% de los médicos tienen acceso a internet y a redes sociales, que ese es un estudio que sacó FunSalud, donde ya todos los médicos están conectados a internet. Eso habla de que pueden tener un espectro mayor en la comunicación. Pero, ¿qué pasa con esto? La consulta se vuelve más dinámica, la consulta se vuelve más tecnológica, la consulta se vuelve inclusive más efectiva en este sentido, porque el médico te invita a que si hay una acción posterior a la consulta, la hagas desde un dispositivo móvil y te va educando en este sentido para que obtengas información de tu tratamiento, de opciones alternas, de coadyuvantes en este mundo. Hablando de México específicamente y también para ponerlo como este dato para ahondar en este tema, México como país emergente es el número 1 en salud preventiva, Jimé. Hoy en día categorías como los suplementos alimenticios, los probióticos, el lifestyle, la vida wellness, lo healthy, en México ya marca una tendencia, sobre todo en generaciones centennials, zetas y millennials. Claro, y esta parte, justamente la regulación o la publicidad de estos productos es pues lo único que hay, ¿no? O sea, no tienen un registro sanitario como tal, sino se regulan a través de su publicidad. Entonces ahí también entra una parte como muy ética y además del respaldo científico, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes esta parte con las farmacéuticas o con los dispositivos? Pues mira, justamente hablando de suplementos alimenticios, que es la parte o la laguna más grande, no son ni alimento ni medicamento, y es el gap más aperturado, sobre todo para temas de regulación. ¿Cómo lo hacemos? De manera muy ética. Hay que ser muy éticos porque efectivamente la ciencia es una parte que respalda de manera importante al suplemento alimenticio, pero simplemente dejando claro que es un coadyuvante, no va a curar, no va a tratar, simplemente lo que va a hacer es ayudar y reforzar el tratamiento que tú estás llevando en este sentido. Y en el caso de los dispositivos médicos, recordemos que también hay una laguna importante porque inclusive realmente los dispositivos médicos son promovidos muchas veces por el mismo médico, ¿ok? En todo este auge, por ejemplo, todo lo estético, a nivel COFEPRIS se le llama dispositivo médico dentro de la regulación, porque son productos que solo puede aplicar el médico, ¿no? Así es. Bueno, tenemos una gran gama en los dispositivos médicos, ¿no? Tenemos también como que de autoconsumo o tenemos estos productos, por ejemplo, los geles, ¿no? Que ahora utilizamos mucho, los cubrebocas.
Entonces también ahí es como una línea muy delgada, a veces hasta incluso con los cosméticos, ¿no? Es polarizado, Entonces, sin duda exacto. alguna, ¿no? Va desde lo más básico que puedes encontrar en una tienda de conveniencia, literal, hasta lo más especializado que solamente en ciertos Yendo al hospital. comercios, exacto, en el hospital puedes adquirirlo. Entonces, reitero lo determinante de la omnicanalidad y la comunicación que hoy tiene que ser pues muy diversificada, muy segmentada, muy sensible, muy directa y también muy profunda en los mensajes que queramos dar en los distintos canales que aperturamos, Jimé. Muchas gracias por darnos como toda esta información, todo este panorama de lo que es la publicidad en dispositivos médicos y bueno, en general en el gremio de la salud, que muchas veces queda como no en el foco, ¿no? Cuando estamos a lo mejor adquiriendo el dispositivo demás, no alcanzamos a ubicar que esta parte también es importante, es regulada, es todo este trabajo que se hace detrás de. Sí, y como último dato, sobre todo en tendencia, Jimé, mencionar, hace poquito tuvimos una visita en TikTok porque somos aliados importantes para ellos, para la plataforma que más suscriptores tiene hoy en México, más de 95 millones. El tercer pilar de generación de contenido en TikTok es salud, ¿ok? Y en la segunda profesión con más generación de contenido y creadores de contenido son los médicos, skincare, todo lo que tiene que ver con lifestyle. O sea, realmente hay un auge en la red social más importante en estos momentos con el tema de salud, ¿no? O sea, no dejar de lado que es un punto protagónico hoy en la conversación de familias, de sociedades, no nada más de médicos y de pacientes o gente con problemas de salud, sino es un tema en general, porque me parece que a nivel sociocultural, en ese sentido, sí estamos avanzando como sociedad. Padrísimo, pues qué gusto que tengan como esas métricas y ver cómo va avanzando y que abarquen también a todas las redes, ¿no? Justamente esta red social, yo no tenía idea de que había publicidad de dispositivos médicos de salud dentro de TikTok, así. Sí, es muy diversificada y recordad que también TikTok no respeta generaciones. Hoy ya vemos boomers, baby boomers, hasta los Zetas en esta red social y gracias por la invitación, Jimé. Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este capítulo está súper interesante en la parte de publicidad, que no siempre es abordada. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes y de verdad invito a toda la audiencia a que asista a Expomed Hospitalar México, que es un foro de grandes experiencias donde hay grandes speakers y se toca todo el tema de salud a profundidad en distintas aristas. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Recuerden, es 19, 20 y 21 de agosto en Centro City Banamex.